tiene plazo para presentar a través de su defensa, el abogado Gabriel Saliasnik, los argumentos, ¿no?, en contra de la acusación constitucional que ha sido presentada por un grupo de parlamentarios de oposición. Esta figura busca establecer responsabilidades en su manejo como autoridad representante, ¿no?, del sistema de salud de nuestro país frente a la pandemia. Se alega falta de preparación, medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas en algunos casos, equívoca comunicación de riesgo, entre otras, ¿no? Son algunas de las faltas que se le acusan al exministro en este texto que ya ha pasado parte de su trámite inicial, ¿no? En Pauta Libre creemos que es legítimo, pero que debe existir un buen uso de esta herramienta para no perder la importancia de este tipo de mecanismos a nivel institucional y que finalmente logren esclarecer los hechos para que la ciudadanía tenga finalmente toda la información y se establezcan claras responsabilidades. No es bueno entrar en un populismo ni caer en la popularización de este tipo de denuncias que se caigan y que no lleguen a una resolución. Ejemplo de eso es lo que ocurrió esta semana también con una acusación constitucional, pero esta vez contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la jueza Silvana Donoso, que dictó la libertad condicional del responsable de la muerte de Ámbar. Nuestro programa además quiere agradecer la fidelidad que han tenido ustedes, los televidentes, durante estas semanas que llevamos al aire, y queremos abrir una invitación pública a todos los ministros y parlamentarios, algunos de oposición, otros de gobierno, a que vengan a nuestro programa. Hemos tratado de establecer puentes, especialmente con la centroderecha, y ha sido muy difícil, se han excusado de venir por alguna razón. Les comunicamos que la invitación siempre está abierta, que pueden negociar y establecer una fecha cuando a ustedes les sea oportuno. Pauta Libre para todos. Hoy día en nuestro programa los siguientes temas. Este día viernes 25 de septiembre se llevó a cabo la formalización de Denise Llanos Lascano. Ella es madre de Ámbar Cornejo por la presunta participación que tuvo en la muerte de su propia hija. Lo decía yo al inicio, el Senado además rechazó la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la jueza Silvana Donoso, quien es responsable de haberle otorgado la libertad condicional junto a otros abogados al presunto asesino de la joven Hugo Bustamante. Además, una fuerte polémica se vivió esta semana entre Espacio Público y el propio ministro de Salud a raíz del último informe entregado por la Fundación, donde se revela ciertas dudas respecto a la actual forma de procesar la búsqueda de casos, la trazabilidad y los incentivos de los alcaldes para mostrar cifras y finalmente salir del confinamiento. Hoy en el estudio de Pauta Libre conversa con nosotros el diputado por la región de Magallanes y también rostro del Frente Amplio, don Gabriel Boric. ¿Será un posible candidato a la presidencia? ¿Iría a primarias con otros candidatos? Hay varios temas que tienen que ver con la relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Un buen artículo hoy día en el diario El Mercurio. Lo vamos a conversar con él en Pauta Libre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a Pauta Libre. Bienvenida Mina Schindler. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida Mónica González. Muy buenos días. Bienvenida Alejandra Matus. Muchas gracias. Buenos días también. Pauta Libre. Parto yo con un tema que en especial me tomó mi atención y siento mucho que el gobierno de Chile no haya ratificado el pacto de Escazú, en el cual trabajó, en el cual se impulsó para poder mejorar la legislación ambiental en el país. Siento que la verdad fue muy bochornoso desde algún lugar y que le quita seriedad al proceso. Chile lideró, era un pacto que buscaba aclarar, ordenar, alinear toda la institucionalidad ambiental, agrupando a varios países. El gobierno de Chile estuvo en la redacción junto con Costa Rica y en último minuto se decide no firmar este pacto. Había plazo hasta el 26 de septiembre. El canciller Andrés Alemán dijo que nuestro sistema institucional y ambiental es suficientemente robusto. Tenemos zonas de sacrificio, tenemos el caso de Quintero, tenemos el caso de Barrancones. Me parece, canciller, que no es tan robusto a la luz de la historia ambiental que ha tenido nuestro país y con zonas de sacrificio todavía en curso y con población sufriendo por temas ambientales. Yo lo siento en lo personal, siento especialmente un nexo con el tema medioambiental y que me mueve y me conmueve. Alejandra Matus, tu tema de la semana. Mi tema de la semana es la decisión que tomó ayer, pero aún no se ha informado la Corte Suprema respecto de si
se va a obligar al Ministerio de Salud a entregar los correos electrónicos en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía sobre las conductas que pueden constituir delitos en el manejo de la pandemia. El informe del fiscal Javier Armendáriz es muy contundente y respecto de las responsabilidades no solo políticas sino penales que pueden haber en este caso por haber ocultado deliberadamente información que el Ministerio conocía de mayor cantidad de fallecidos y mayor cantidad de contagios y no haber tomado las medidas de acuerdo con esa información Alejandra, que constaba en su ministerio. Sí, ha habido mucha crítica de sectores de gobierno a que el fiscal Armendáriz haya recurrido a la Corte Suprema para liberar esos correos electrónicos. ¿Cuál es tu mirada? Me parece que es lo menos que podía hacer. A mí lo que me parece insólito que en un Estado de Derecho un ministro se niegue a cumplir una orden judicial. Recordemos que el golpe de Estado se fundamentó en que Allende no cumplía las órdenes del Poder Judicial. Esa fue una de las razones esgrimidas por la derecha para argumentar que se había roto el Estado de Derecho. Argumentando razones de seguridad nacional. Mónica. Argumentando razones de seguridad nacional no las entrega el ministro París. Que además no corresponde, como se ve en el informe de Armendáriz, porque no hay nada que tenga que ver aquí con la seguridad nacional. Él invoca el tema de los ventiladores, pero es bien difícil comprender cómo informar sobre la compra de ventiladores podría afectar la seguridad nacional. Claro. Pero en cualquier caso, es un conflicto grave entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y por lo tanto lo tiene que resolver la Corte Suprema. Y mañana probablemente vamos a conocer cuál fue la resolución respecto de este impasse. Entiendo. ¿Algo que agregar, muchachas? O sea, después tenemos vamos a estar... después tenemos el tema del coronavirus. Sí, vamos a entrar en detalle porque creo que este es un tema importantísimo de la semana. Voy con mi tema de la semana, aprovechando. Bueno, mi tema de la semana es Daniel Jadue, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las encuestas. La mayor parte de las encuestas, si no todas, lo sitúan arriba o en un empate técnico con Joaquín Lavín. Hoy en una entrevista en El Mercurio, el exalcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, dice que el único candidato competitivo para ganarle en segunda vuelta, dice él, a Daniel Jadue, es Joaquín Lavín, ni siquiera Evelyn Matei. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué están enojados en la UDI con Francisco de la Maza? Esa es una pregunta que se la podríamos hacer directamente a de la Maza. Dice en esa entrevista, no, en la UDI están muy enojados conmigo. Francisco de la Maza fue candidato, un gran candidato presidencial que lo estaban ahí y que tiene una visión, macerando, ¿no? Y que tiene una visión muy interesante. Habla también, es interesante esa entrevista, pero volviendo a la pregunta que yo me hago esta semana es si Chile está preparado para tener un candidato, un presidente comunista. Tampoco es la pregunta que me hago yo, es la pregunta que se hacen muchos, y no olvidemos que dentro de la propia democracia cristiana, figuras históricas como Carmen Frey o el propio Francisco Buenchumilla han dicho que Chile no está preparado. Yo les hago una pregunta que tiene que ver con ese tema a las dos, y a Alejandra también. Si Joaquín Lavín puede jugar al travestismo político y llamarse ahora socialdemócrata, ¿Daniel Jadue no puede desmarcarse de ciertos dogmas comunistas y a lo mejor acercarse a la centroizquierda? ¿Por qué hay un juicio más duro con Daniel Jadue? No, es que a mí lo que no se trata de un juicio más duro, José Antonio, me gusta tu pregunta. Porque ¿sabes lo que me pasa? No se ve el tema de fondo. ¿Cuál es? El tema de fondo no es qué responsabilidad tiene el Partido Comunista con los crímenes que se hicieron en la Unión Soviética, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en Corea del Norte. El tema es qué responsabilidad tiene el Partido Comunista en horrores que se hayan hecho en Chile. Porque yo siento que hay una... A mí me está indignando que no nos hagamos responsables de lo que ocurre en Chile y seguimos mirando hacia afuera. Yo he dicho reiteradas veces que lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, para mí son delitos de lesa humanidad, que hay absoluta violación a la libertad y al derecho a la vida. No tengo ni un tejado de vidrio. Pero encuentro que aquí hay un montón de personas que avalaron los crímenes de ayer, que no han dicho una palabra de arrepentimiento sobre la cantidad de detenidos desaparecidos, sobre los hornos crematorios que existieron en Chile, no solo en los hornos del Holocausto. ¿Y con qué derecho esas personas piden
a otros que asuman responsabilidades en otros países. Yo siento que tenemos que centrar en una discusión. Perfecto, los derechos humanos se defienden aquí y en todos lados. Se violan aquí y se violan donde más. Pero centremos la discusión en Chile. ¿Y sabes por qué? Porque la impunidad de lo que está ocurriendo en Chile, con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, solo en 3 meses para recurrir a los organismos de derechos humanos internacionales que las sancionaron, que las denunciaron y que están esperando que la justicia cumpla su rol. Pero la justicia no ha cumplido su rol en Chile. Quisiera retomar entonces, para cerrar mi punto de la semana, a ver, yo creo que Daniel Jadwe hace bien esta semana en señalar que las violaciones a los derechos humanos se tienen que condenar, ocurran donde ocurran, porque evidentemente se produce ahí un desmarque con su partido. Yo soy de la opinión de que tanto lo que hace una organización en Chile, una colectividad como la del Partido Comunista, que fue brutalmente golpeada por la dictadura en todo lo que fue su aparato, desde ya 2 comités centrales completos, ¿no es cierto?, que fueron detenidos, desaparecidos sus miembros, ejecutados, en fin. Es decir, si hay un partido que tiene que decir respecto de ser carne en la violación a los derechos humanos, es el Partido Comunista. Sin embargo, eso no quita que el Partido Comunista tenga la misma fuerza para condenar lo que pasó en Chile respecto a lo que pasa, en una semana, donde tenemos otro informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas que habla de 2.000 muertos en lo que va desde enero hasta la fecha en Venezuela, hombres que en su mayoría hombres, en promedio 26 años. Entonces yo no veo por qué, si yo fui víctima de la violación a los derechos humanos, no puedo condenar abiertamente y sin ambajes lo que pasa afuera. Espérame, y entonces cerrando, Daniel Jadwe tiene ahí un punto, es decir, él es favorito en las encuestas en términos de la oposición, es la figura mejor posicionada, sin embargo tiene un problema, que tiene un partido que tiene esta disyuntiva, hablemoslo así, o esta, a ver, como esta incoherencia desde mi punto de vista. Es lo que yo te planteaba, Lavín también lo tiene. Por cierto, si yo estoy hablando de Lavín, yo estoy hablando de mi tema Daniel Jadwe. No, está bien, pero estamos conversando. Pero uno no puede encasillarse. No, pero por eso digo. Yo entre paréntesis te recomiendo, Mirna, que no hablemos solo de cómo se violan los derechos humanos en Venezuela. También veamos... ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es si Chile... También veamos cómo en los ricos venezolanos que adquieren al régimen han sacado la plata del erario nacional, se la han robado. Todo el oro se lo llevaron. Para llevársela afuera, desmantelando la calidad de vida de los venezolanos. Eso, si ustedes leen esta semana las filtraciones que hay de los grandes bancos internacionales, donde aparecen los favoritos del régimen, enriqueciéndose, pero de verdad, con miles de millones de dólares. La pregunta es, ¿está Chile preparado para un presidente comunista? Y solo quiero decir que la política da sorpresas. Si votaran los de siempre, evidentemente que Daniel Jadwe no tiene ninguna posibilidad, pero si votan los que no han votado en 30 años y los jóvenes, la política da sorpresas. Si no, preguntémonos cómo llegó Donald Trump a ser el presidente de Estados Unidos cuando nadie daba un peso por él. Así es que no quiero comparar aquí a Donald Trump con Daniel Jadwe, por favor, no tiene nada que ver. Estoy poniendo cómo la política nos sorprende en el siglo XXI, y yo digo que en una de esas, quién sabe qué, y por lo tanto cuando la oposición dice no vamos a apoyar a Daniel Jadwe, ¿cómo se te ocurre? Cuando en el Frente Amplio hay diferencia porque no, uno dice, ver para creer, la política tiene muchas formas. Bueno, se han visto elefantes volar. Yo, respecto al tema, sí, vamos con Alejandra, que quiero puntualizar lo de la Mónica. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Mónica, que efectivamente debe haber una focalización en el escenario local, evidentemente. Pero me parece a mí, es una opinión muy personal, que el comunicado y el ninguneo del Partido Comunista al informe de Naciones Unidas es un desacierto total. Es impresentable. Es un desacierto total. Es brutal que un partido que ha experimentado en su sangre la persecución y la tortura desconozca cómo se están violando los derechos humanos de hermanos latinoamericanos como los venezolanos y que muchos de ellos dan testimonio aquí en el país. A mí me parece de una agresión muy grande. Alejandra Matus. Yo creo que hay una capa de conversación en la que no entramos y que es muy importante develar, que es el tema económico.
¿Recibe el Partido Comunista ayuda del gobierno venezolano para su funcionamiento? ¿Y es eso lo que lo lleva a respaldarlo a contrapelo probablemente de las aspiraciones presidenciales de su propio militante? Yo creo que ese es un punto central, del mismo modo que es central el financiamiento de las campañas políticas por parte de los grandes empresarios chilenos. O sea, normalmente usamos el tema de los derechos humanos, o no lo usamos, se usa en política como un argumento de defensa y de ataque, cuando en realidad es lo que no es lo que está en la pero primera Alejandra, línea de ¿tú defensa. crees efectivamente que el Partido Comunista Chileno recibe fondos de Venezuela? Yo no lo sé, a lo mejor soy muy ingenuo. O sea, yo sé que la Universidad Arcis recibió en su momento estudiantes de Venezuela, y que el gobierno venezolano, por lo tanto, hacía transferencias desde Venezuela a la Universidad Arcis para ese fin. No me sorprendería que hubiera otro tipo de colaboración, y si existe, creo que sería súper bueno que se evidenciara, y si no existe ningún vínculo económico, entonces no se entiende por qué el Partido Comunista insiste hoy día no respecto de la Unión Soviética y los crímenes en la Unión Soviética, sino que por qué insiste hoy día en invalidar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator Cantón y oye, a la expresidenta Bachelet con la cual gobernaron. Claro, porque además hacen un juego en la Comisión muy Interamericana perverso de Derechos Humanos hoy día está pendiente, por ejemplo, el tema del caso Larraín. Y entonces cuando la Comisión Interamericana da un fallo que nos gusta, la apoyamos, y cuando no nos gusta, sembramos dudas sobre las intenciones de sus integrantes. O sea, si Cantón es un burócrata de los derechos humanos, como se señaló por ahí en algún comunicado, un burócrata de los organismos internacionales, bueno, entonces lo fue siempre. ¿Por qué no se denunció a Cantón antes? Parece que hoy día la Comisión Interamericana, solo hoy día, la Comisión Interamericana pierde su prestigio como organismo fiscalizador de la violación a los derechos humanos. No me parece compatible. La única explicación que me doy como periodista de investigación y que la clave número uno es: sigue la ruta del dinero. O sea, qué bueno que lo dices tú. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si no se transparentan estos vínculos económicos, si es que existen, no se entiende la postura del Partido Comunista, y la manipulación del concepto de derechos humanos a mí en lo personal me parece muy miserable. Mónica, ¿tienes más temas? Sí, tengo más temas, pero quiero agregar algo. Agregue. Sí, lo que quiero agregar es que lo que planteaba Alejandra sobre la ARCI es una investigación de CIPER. Nosotros mostramos los papeles que documentan que del Banco de Desarrollo de Venezuela llegaron 12 millones de dólares a la Universidad ARCI, con estudiantes y con convenios. Pero yo creo que ahí no es solamente el apoyo de dinero, yo creo que hay más problemas con eso. A ver. Yo siento que tú no puedes, en un minuto en que el peligro mundial que representa Donald Trump, porque es un peligro mundial, está incluso en estos momentos desconociendo si él va a hacer un traspaso del poder pacíficamente si es que pierde las elecciones el duda del voto por 3 correo. de noviembre. Entonces yo siento que cuando él debilita todos los organismos multilaterales, debilita la democracia, debilita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debilita la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que son los organismos que a nosotros nos permitieron salvar vidas durante la dictadura. Tú no puedes hoy día deslegitimar esos organismos cuando no te conviene, cuando tú sientes que tienes que refutar un informe que, al igual como se hizo en Chile, cuando Chile, el Pinochet, no le permitió el ingreso a la organización internacional que iba a venir a hacer la visita in situ, 3 veces le prohibió el ingreso. Es lo que dice Matamala hoy día en su columna. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? ¿Y qué es lo que hizo la gente que tenía problemas con el derecho a la vida en Chile? Hicieron que las víctimas pudieran declarar en el exterior. Así se hace. Porque así funciona la multilateralidad para defender la vida cuando hay una dictadura.
Lo que ha hecho Maduro es impresentable, no puede prohibirle el ingreso. Eso demuestra que tienen miedo de que informen exactamente de lo que son sus cárceles secretas. ¿Puedo preguntarte por el tema de las platas venezolanas, que me parece súper interesante? No, es que ahí están, hay que ver CIPER. Hay que ver CIPER porque están los documentos. Yo digo, uno puede decir muchas cosas, pero ahí están los documentos del Banco del Desarrollo de Venezuela. Nos los entregaron unos agentes de la CIA. Yo quiero decir que en Venezuela, Efecto Cocuyo, por ejemplo, es un medio espectacular, presidido y dirigido por mujeres y con periodistas mujeres, que no son pagadas por la CIA ni por Estados Unidos, que hacen resistencia activa en Venezuela y que denuncian las violaciones a los derechos humanos y el estado horroroso de la salud en Venezuela. Por eso recomiendo ver esta investigación de la filtración de los dineros y de cómo se han enriquecido ilícitamente, sacando los dineros que iban a la salud y a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, que está de verdad paupérrima. Y ahí está, pues, ¿dónde está ese dinero? En cuentas millonarias de miles de millones de dólares, véanlo en CIPER. Y luego las cajas familia, porque nos tocó verlo en un reporteo en Petare, en 23 de enero, que es el Alto Caracas, llegan con productos descompuestos. Nosotros lo vimos en algunos reportajes, llegan con productos, con lácteos que están vencidos. Que son cajas que es una planificación de alimentación familiar que sacó adelante el presidente Hugo Chávez y que hoy día ya no tiene ningún tipo de financiamiento porque esos dineros Pero están imagínate, fuera. Venezuela era un país que tenía la bencina, una de sus grandes garantías era que tenía su bencina casi costaba nada. Baratísimo. Hoy día importan bencinas. Sí. No, yo solo para cerrar este tema, yo creo que lo de las platas me parece súper importante lo que dice tanto Alejandra como Mónica, ¿no? De la ruta del dinero. Pero fíjate que pienso que en el PC hay algo más de fondo, que tiene que ver con que ellos ven o vieron el proceso que se inicia con Hugo Chávez en Venezuela como un proceso de transformación, donde por primera vez, ¿no es cierto?, se le da a los pobres la posibilidad de ser dignificado. Hay cosas también buenas que hizo, ¿no es cierto?, la administración de Hugo Chávez y que no se puede desconocer, si no, no tendría y no habría tenido la popularidad que tuvo. El tema es que eso se fue desvirtuando y se fue desvirtuando a un nivel que estamos hoy día hablando de los muertos, o sea, estamos hablando de los grupos de parachoque, paramilitares o como se pueda llamar. Es decir, estamos hablando de hechos horrorosos que no pueden simplemente no ser vistos y no ser condenados ex ante cualquier otra consideración. Y eso creo yo que es lo que hace perder de vista al PC chileno respecto de una condena que no puede tener, insisto, ambaje. Y eso perjudica, para cerrar el tema, naturalmente la candidatura o una eventual candidatura de Daniel Jadue, porque le va a costar a Daniel Jadue desmarcarse. Exacto. Perdón, sí. Yo quiero volver ya que estamos hablando de los horrores, quiero volver a Chile. A ver, otro horror. Y quiero volver al caso Ámbar. Horror. A mí me horrorizó también la acusación constitucional. No quiero entrar al fondo de la discusión constitucional porque yo creo que ya nos han embolinado la perdiz toda la semana. Fíjate que durante la discusión de lo que pasó con la acusación constitucional, Gendarmería hizo un informe un informe bien impresionante, sobre los delitos que habían cometido los 1.128 internos liberados el año 2016, junto con Hugo Bustamante, que era el único imputado hasta hace 3 días que fue o 2 días formalizada la madre. Imputado por el asesinato de la hija de su pareja. Ahora está la madre. Bueno, ya esa lista, desmenuzar esa lista que envía Gendarmería y los delitos que cometieron, tú dices, pero ¿cómo los dejan en libertad? Ya es algo. Pero ahí se dijo algo, durante esta discusión apareció, en la detención de la madre, apareció algo que a mí me estremeció. Apareció que ya a los 3 años, Ámbar se había pedido en los juzgados de familia protección para ella y para su medio hermano porque estaban abandonados por su madre. Nada funcionó. O sea, el sistema de garantía de la vida de los menores en Chile, como ya lo sabemos, CENAME, es las letras del horror. Pero salió otra cosa peor. Ámbar fue violada
a los 8 años por la otra pareja de su madre, que es el padre de su medio hermano, a los 8 años. Y ese hombre salió libre junto con Hugo Bustamante el 2016. O sea, Ámbar a los 3 años estaba abandonada, a los 8 fue violada por una pareja de su madre y a los 16 es asesinada por otra pareja de su madre, violada, descuartizada. Yo creo que Ámbar representa, así como Lisette hace algunos años, claro, cuando él fue muerta producto de que una funcionaria muy gorda se le subió encima, ¿no? Y la que ella estaba en una explosión porque su madre no la iba a ver. Yo creo que los nombres del horror son más de 1000 del Sename. Y ahí hay una violación a los derechos humanos de esos niños. Entonces, y nosotros, o sea, yo no he visto, después de esta acusación en que se supone que hubo presiones, yo no quiero entrar al fondo de la acusación si era válido o no. Lo que quiero decir que aquí lo esencial no es acusar y destituir a una jueza, porque quiero recordar que hace algunos años CIPER publicó un informe, el informe de la jueza, ¿se acuerda? Heldres. La lista Heldres. Que era una misión que recorrió todo Chile y que, fue increíble, me acuerdo que lo hizo Juan Andrés Guzmán, y que fue una cosa, una de las juezas que yo más admiro en la vida, ¿no? Una jueza que recorrió todo Chile y hizo un informe que fue escondido por un ministro de la Corte Suprema, Carreño. Bueno, cuando no votaron la destitución de Carreño, no hubo ningún escándalo. A nadie le importó. Operó el sistema de protección de la justicia en Chile, que todo lo que es violación de derechos humanos sistemática lo ha encubierto de una manera, todo el sistema lo encubre de manera sistemática. Aquí lo que hay en el Sename, detrás de la violación de los derechos humanos, es, primero, ¿por qué no se aceptan los informes de Gendarmería para dar las libertades condicionales? Solamente les quiero decir que en el informe de Gendarmería sobre los 1128 hay un relato de 86 violaciones de los liberados, 86, 10 homicidios calificados, 2 femicidios y 52 abusos sexuales de menores. Entonces uno dice, a ver, a este hombre que asesinó hace 4 años, le dieron la libertad por haber asesinado a su pareja, al hijo de 9 años de su pareja, haberlos metido en un tambor y le dan la libertad condicional. En el informe de Gendarmería que no tomaron en cuenta decía que tenía consumo de drogas, que no tenía en su análisis psicológico condiciones ni arrepentimiento para reparar y mejorar su condición de vida. Recuerda que todos los informes decían lo mismo. ¿Por qué decidieron que no se iban a considerar los informes de Gendarmería? No eran vinculantes, básicamente. Por corrupción. Por corrupción. Pero ¿qué ha pasado cada vez que un gendarme denuncia la corrupción que existe al interior de Gendarmería a los ministerios de justicia? Los persiguen. Me consta. Nosotros en CIPER presentamos muchas veces, más de 4, denuncias de gendarmes por corrupción al interior de los penales. Y a esos gendarmes se los destituyó. Entonces, lo que hay aquí detrás es algo gravísimo. Recién este jueves se dictó el reglamento para las causas, para un decreto ley del 19 que modificó las condiciones del reglamento para libertades condicionales. Claro, el 321 que se modificó en enero del 2019. Y recién ahora, el jueves 17, se hizo el reglamento. Sin reglamento ustedes saben que la ley no funciona. Eso es verdad, sí. Entonces, ¿por qué no analizamos de una vez por todas con urgencia una situación que es corrupción en el Sename? Y que hay una cantidad de niños, hoy día, en este minuto, que están absolutamente abandonados, que no tienen asistencia médica de prioridad en los sistemas públicos y que ameritan que una comisión interamericana nos castigue
por violar los derechos humanos de los niños, a los que el Estado debiera garantizar en primer lugar su condición de vida. Involucrar a la Ale en este tema, ¿no? La Mónica describe básicamente una estructura de corrupción al interior de Gendarmería y al mismo tiempo de indolencia del sistema completo respecto de los derechos humanos de algunos grupos tremendamente vulnerables, como los niños, las niñas y los adolescentes. Tú estás en investigaciones que van en esa misma dirección, ¿no, Alejandra? Sí, yo quiero añadir a lo que dice Mónica, que el fariseísmo de la sociedad chilena respecto de los niños es histórica. Hay una defensa o se rasgan vestiduras en momentos de casos como este que conmueven a toda la sociedad, pero inmediatamente el tema se olvida. Y tal como dice Mónica, se hizo una acusación constitucional que, más allá de si era válida o no, no se toman medidas para prevenir que esto vuelva a ocurrir. O sea, se están revisando todos esos casos de personas a las que se dio la libertad y que son abusadores de niños o violadores y que probablemente van a volver a cometer ese delito, para prevenir que ocurra otro caso más. Se van a hacer que los informes de Gendarmería sean vinculantes a la hora de determinar libertades condicionales. O sea, yo creo que hay delitos, y sobre todo basado en la ciencia, hay delitos que deben ser imprescriptibles y también deben ser, sus autores no pueden ser liberados, inexcarcelables, exactamente. Alejandra, entonces, hay un tema, hoy día viene una carta muy interesante de la abogada Paula Vial en el diario La Tercera, o en Mercurio, perdón, es La Tercera, donde ella habla de un tema que es clave y que a nivel internacional ha funcionado muy bien, que es la legislación de ejecución o los jueces de ejecución. O tribunales de ejecución. Porque lo que ocurre es en que Chile se dicta sentencia y luego el sistema abandona. Pues, en otros países hay institucionalidad que sigue la ejecución de esa sentencia, hay jueces que están encargados de ver cómo esa sentencia se está ejecutando y que está separado, digamos, del sistema de persecución y de administración de justicia, sino que es una institucionalidad aparte dentro del Poder Judicial. Dejo ese punto ahí porque me parece que es muy importante ponerlo y Paula Vial lo pone muy bien en esa carta. Ese punto es súper central, digamos, más allá de las responsabilidades que la justicia pueda o no tener en la interpretación de la ley. Los jueces no son infalibles. Al interpretar la ley, evidentemente se pueden equivocar, más aún cuando la ley en aquel momento, ¿no es cierto?, daba esta laxitud. Eso ya cambió, lo estamos conversando ahora. La pregunta es cómo logramos, ¿no es cierto?, hacerle el seguimiento al abusador de menores, al que fue encarcelado porque mató y violó, ¿no es cierto?, a un menor de edad o un femicida. Ahora, yo personalmente tengo... creo que este es un tema súper debatible, si es que estas personas nunca más tienen derecho a salir de la cárcel o a rehabilitarse. No digo que yo no tengo la respuesta. Evidentemente, cuando uno lo ve desde el punto de vista más íntimo y personal, uno quisiera las peores penas del infierno. Y uno, además, viendo la evidencia que hay comparada, sabe que en particular los pedófilos que cometen crímenes tienen poca o casi ninguna capacidad de rehabilitación. Sin embargo, no me siento en condiciones de señalar que esa persona tiene que ser secada en la cárcel para toda la vida. No lo sé. Creo que es un tema que la discusión está absolutamente abierta. No creo que aquí haya verdades absolutas. Y pienso que para las víctimas lo único que importa acá es la reparación. Y por lo tanto, y cierro con esto, además de los jueces de ejecución, lo que debiera haber, como ocurre en otros países, la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas cuando se va a tomar la decisión de excarcelar al victimario que les provocó el daño. Pero si es bien inexplicable que en Chile, o el sistema judicial, yo no soy abogado, pero algo de sentido común tengo, el sistema ponga un abogado al acusado o a la persona que está siendo, digamos, perseguida por la justicia y las víctimas no. Las víctimas parecen una anécdota del delito. Yo creo que es evidente, Mirna, que ni yo, ni tú, ni Alejandra, ni José Antonio tenemos que dar nuestras opiniones personales. Lo que uno tiene que mirar cómo funcionan los sistemas judiciales de otros países que democráticamente han resuelto estos problemas. ¿Y con quién lo resuelven? Con expertos. O
sea, no somos nosotros que tenemos que decir cómo se actúa, cómo tiene que actuar, o sea, cómo tiene que funcionar bien un sistema que responsablemente otorga libertades condicionales, no en función de amiguismo y de corrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que nosotros sabemos que hay corrupción en Gendarmería. Basta saber por qué no ha sido posible hasta hoy impedir que sigan funcionando mafias importantes de crimen organizado desde la cárcel a través de celulares. No hay caso, no hay ninguna posibilidad de que se acaben los celulares adentro de las cárceles. ¿Quiénes los ingresan? Complicidad con Gendarmería. ¿Pero quién protege a la corrupción en Gendarmería? El Ministerio de Justicia. Entonces, yo quiero decir que aquí ha habido platas políticas de por medio. O sea, cuando no se impide, cuando se obstaculiza la investigación de por qué el CENAME sigue entregando platas a organismos y organizaciones que nadie sabe cómo funcionan, cuando en la justicia de familia hay asesores que ganan millones por hacer copy-paste, por no hacer informes, por no ver al niño, por no ver a la familia, por decretar alejamientos o, por ejemplo, que Ámbar no fuera protegida o que vaya, como salió un reportaje de la revista El Sábado, se le dé la custodia a una mujer que los emplea como niños del narcotráfico. En el caso de Ámbar, la orden de alejamiento llegó cuando Ámbar ya estaba muerta. Perdón, pero incluso no habían encontrado al que la había acosado y que tenía los videos, se me olvidó mencionar eso. Más que acosado. Que era el padre de la niña ella había denunciado en enero violación de ese hombre. Y él vivía. Y había denunciado al organismo que en ese momento estaba a cargo de su protección. Ella vivía en esa casa. Sí. O sea, aquí estamos frente a un escándalo de una violación flagrante en que hay corrupción. Exacto, derechos humanos. Pero nadie quiere hincarle el diente a esta corrupción que tiene ramificaciones y que va desde abajito, o yo diría, perdón, desde arriba hacia abajo. No estoy acusando, por favor lo quiero decir explícitamente, al ministro de Justicia, sino lo que quiero decir es que aquí hay una cadena histórica. Hay una cadena histórica. Y basta saber qué es lo que pasó cuando era Javiera Blanco ministra. Y el caso de Alicet Villa. Y lo que pasó con el otro ministro de Justicia y el otro ministro de Justicia. O sea, nosotros tenemos aquí un historial de protección a la ineficiencia y a la violación de derechos humanos con los niños del CENAME. Bien, temazo. Otro tema de la semana, ya estamos con nuestro primer invitado, ha sido este enfrentamiento público o intercambio de opiniones, como ustedes lo quieran llamar, entre el ministro de Salud y Espacio Público, que desde mi punto de vista han realizado un súper buen trabajo respecto de la evaluación de la política sanitaria en medio de la pandemia, pero esta semana el ministro fue algo más allá. Estamos ya con Diego Pardo de Espacio Público, que va a conversar con nosotros. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a abrir aquí la pauta libre al panel. Me gustaría hacer una primera pregunta introductoria respecto al diagnóstico que realizan ustedes respecto de la reacción del ministro, que dijo que básicamente el análisis que ustedes hacían esta semana respecto de que había incentivos perversos de algunas autoridades para manejar los números en el marco de la pandemia era básicamente inaceptable. Son palabras textuales del ministro París. ¿Cómo lo tomaron en Espacio Público? Bueno, con sorpresa. Yo no sé si habrán tenido la oportunidad de leer el informe, pero el informe utiliza una palabra técnica que es muy común que se use en políticas públicas, como es la palabra incentivo. Ahora, por alguna razón, cuando el informe dice incentivo, el receptor del mensaje escucha coima. Pero ese es un salto lógico que me parece que a mí no me corresponde hacerme cargo de por qué, digamos. A mí me parece, ese no es un salto lógico, a mí me parece que responda a la objetividad del mensaje, sino que, o sea, perdón, desde tu punto de vista, algo que le pasó al emisor. Fue una sobrereacción del ministro. Desde ustedes la reacción, es decir, aquí hay una suerte como de histeria en el Ministerio de Salud que no se justifica. Mira, es que, por eso te digo, si tú te fijas la reacción inicial a nuestro informe sale durante la tarde y durante la noche se incluye un segmento de 5 minutos en el noticiero central de otro canal. Y
la manera en que lo recoge en el informe da luz de que la interpretación de la palabra incentivo podía perfectamente hacerse en el sentido correcto. Y digamos, ese reportaje, que es antes de la reacción del ministro y antes de que, digamos, esta disputa cargara las posiciones, demuestra que esa interpretación era perfectamente plausible. Y te digo más, el 27 de agosto nosotros hicimos un informe muy similar a este, pero tuvo menor repercusión en los medios, y ese de alguna manera no ofendió al ministro y no le pasó nada con ese otro. Diego, yo creo que es la primera vez, no es la primera vez, pero es una ocasión bastante delirante en que la palabra incentivo es interpretada por la autoridad política con un sentido común. O sea, a mí también me pasó cuando hablé que el señor Leanes tenía incentivos para favorecer la política del gobierno porque recibía dinero y estaba pidiendo dinero al gobierno de Chile. Es un incentivo en el sentido de un aliciente, y es en el mismo sentido en que se usa en el texto de informe público, de espacio público, perdón, pero el gobierno lo interpreta como lo interpretó mucha gente en la calle, que es decir, incentivo es coima, es pago. Y esa es una interpretación bastante corriente de la palabra incentivo, pero no es el sentido que tiene el informe, por supuesto, que está hablando de que el tema de cómo se establece la trazabilidad, si tú tienes una baja positividad, te pueden levantar la cuarentena o pasar a una fase siguiente, y ese es un aliciente. Ahora, ¿por qué el ministro hace esta interpretación extraña para una autoridad? Es parte del misterio, pero más allá de las interpretaciones lingüísticas, Diego, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la situación actual de los contagios, de acuerdo con lo que ustedes están hablando? ¿Y por qué es tan importante este tema de la trazabilidad y de dónde se están haciendo los test en las distintas comunas en Chile? Ya, a ver, para ir al fondo. La positividad, y yo creo que la gente a esta altura del partido ya está medio acostumbrada a este índice de positividad. Esta es el porcentaje de test que resultan positivos respecto del total de test realizados, ¿cierto? Entonces, la positividad tiene dos fuentes. Por un lado, la positividad viene de los test practicados de la manera habitual. Esto es aquello que está centrado en personas con síntomas que acuden a un consultorio, ¿cierto? A mediados de agosto empezó la búsqueda activa de casos, ¿sí? Que es otra estrategia de testeo. La primera uno la puede caracterizar como esperar a que te lleguen los enfermos, la segunda como salir a buscar casos. Esta segunda estrategia de BAC surge a la luz de unas recomendaciones del Consejo Asesor de fines de abril. Ahí, por ahí está la minuta, hay un repositorio del Colegio Médico que tiene todas las minutas, la gente puede consultar el texto, es del 28 de abril la que yo estoy refiriendo, y habla de que sería necesario ir a buscar casos en aquellas poblaciones de mayor riesgo, aquellos trabajos que están más expuestos al coronavirus, como dependientes de ferias, choferes de la locomoción colectiva, dependientes de comercio, ese tipo de personas. ¿Cuál es el problema con el BAC? En principio no hay ningún problema, es una herramienta muy efectiva para combatir la epidemia y típicamente se utiliza para delimitar los bordes de tu grupo de contagios, para poder seguir tu sistema de trazabilidad más allá de las personas que se acercan a un consultorio con síntomas, y te permite, digamos, seguir los contactos estrechos o personas que no necesariamente son contactos estrechos, pero que tú sospechas que pueden haber tenido contacto con la enfermedad. Entonces, en principio, el uso del BAC es algo que fue recomendado por el Consejo Asesor y es deseable en una estrategia sanitaria. El problema es de otras características, porque gran parte de la discusión pareciera estar centrada en si el BAC es bueno o malo, y eso no es el problema. ¿Dónde está el pero? Por eso, para ser más preciso, ¿dónde está el pero respecto de esa política del gobierno? Que la manera en que se han interpretado los criterios del Consejo Asesor son muy distintos, hay mucha variación en la manera en que se implementa esto. Y te voy a poner dos casos.
El alcalde de Renca, Claudio Castro, el otro día mostraba en Twitter, él utiliza la palabra en sentido perverso, por ejemplo, cuando salió a comentar la decisión de mantener a Renca en cuarentena, él utilizó exactamente esa palabra, está en su Twitter, es textual. Sí. Y él mostraba que ellos utilizan la búsqueda activa de casos interpretando de manera súper literal las recomendaciones del Consejo Asesor. Ellos tienen este sistema Centinela que les permite realizar un ejercicio de trazabilidad bien exhaustivo, y entonces lo que hacen es ir a buscar poblaciones donde ellos, su sistema de trazabilidad les dice que hay mayor riesgo. Exacto. Hay otras municipalidades que interpretan esto de una manera completamente distinta. Diego. Si uno mira, la municipalidad de San Miguel hace 2 días estaba haciendo una campaña por Twitter donde invitaba a los vecinos a concurrir al frontis de la municipalidad de San Miguel, siempre y cuando cumplieran 3 requisitos. No tener síntomas, no ser contacto estrecho y llevar el carnet de identidad. Solamente exigía eso. Diego, entonces lo que estoy entendiendo, perdona que te interrumpa, Diego, lo que estamos entendiendo entonces es que no es el problema el concepto mismo de búsqueda activa de casos, que se opone, para dejarlo súper claro, al testeo habitual, que es aquella persona que con síntomas va al hospital, ¿no es cierto?, va al servicio de urgencia, va a la clínica, le hacen el test PCR porque tiene síntomas. La gracia de la búsqueda activa de casos es que vayamos a encontrar a aquellos que no estamos viendo para que dejen de contagiar. Exacto. Y que no tienen síntomas. Ojo con eso, que es muy importante, porque los asintomáticos son los más peligrosos desde ese punto de vista. Pero quiero entender, el tema para ti entonces, o para Espacio Público, es que los lugares que se eligieron para hacer el BAC, la búsqueda activa de casos, ha sido errático. Es decir, tanto zonas donde efectivamente no podría decir población de riesgo, no sé, te pongo un ejemplo, hogares de ancianos, te invento, o qué sé yo, lugares de mucha aglomeración, versus lo que tú estás... Claro, lo que tú estás señalando. Pero el ministro, y yo te quiero preguntar, porque para cerrar esta polémica, el ministro en Radio ADN dice esta semana que está dispuesto a que haya, que la positividad se vea tanto respecto de los testeos habituales, es decir, lo que arrojan los exámenes que se hacen, insisto, tradicionalmente cuando una persona va a hacerse el examen porque tiene síntomas, como la positividad que arroje el BAC. ¿Te parece que con eso se cierra la polémica? Si se juntan ambos números. No, y se separan. Que se separen. Yo nunca he entrado, nosotros nunca hemos entrado en una polémica. Pero que siempre vamos a estar dispuestos a colaborar y siempre vamos a estar dispuestos a entregar nuestras propuestas de manera propositiva y constructiva. Nosotros lo hemos hecho desde un principio. Por eso yo en esta particularidad yo no me siento en ninguna polémica con nadie. Es que solamente, pero Diego, también de nuevo, porque este es un tema difícil de digerir para la gente y uno tiene que hacer un trabajo también cuando no estamos acostumbrados. Evidente que si tú vas a una zona donde está lleno de enfermos, tu positividad va a ser súper alta, evidente. Es decir, de 100 exámenes te van a salir 99, 95 positivos. Pero si vas a una zona al azar, sin trazado claro, probablemente te va a bajar la positividad. Y eso es lo que genera distorsiones, de acuerdo a lo que yo entiendo que ustedes han estado evaluando. Pero por eso te digo, si se desagrega, si el ministro y el ministerio ofrece una cifra respecto de lo primero y una cifra respecto de lo segundo, ¿tú dirías que con esta transparencia de datos se resuelve el problema? Aquí hay 2 problemas y uno es relativamente sencillo. Creo que Alejandra quería decir algo, pero no me toca a mí dar la palabra. No. Contesta la misma, Diego. Sí, después voy yo. Ok. A ver, aquí hay 2 tipos de problemas. Uno es, y efectivamente el punto es lo que tú dices, una estrategia de testeo va a generar un tipo de porcentaje de positividad y en la otra una positividad mucho más baja. Y tú tienes el mismo indicador para considerar ambas circunstancias. El ejemplo más claro, digamos, es lo que está ocurriendo ahora cuando uno mira la positividad regional y compara Tarapacá y Biobío. Tarapacá hoy en día tiene un 6% de positividad, Biobío tiene un 7% de positividad, pareciera que están en la misma situación, ¿cierto? No es así. Si tú le quitas, esa es la positividad agregada, si tú le quitas el BAC, entonces resulta que Tarapacá tendría un 18% y Biobío un 8%, eso ya no es comparable porque un 10% es muy grande para que la gente tenga un orden de magnitud. Para entrar al plan paso a paso, para entrar en el plan de desconfinamiento, tú tienes que estar debajo del 10%, es una de las condiciones. Entonces, si tú quitas el BAC, entonces parecería que Biobío sigue estando dentro, pero Tarapacá está muy lejos.
Entonces, efectivamente eso es lo importante. Y aquí hay dos grupos de problemas. Uno tiene que ver con reconocer que tú tienes una heterogeneidad, una diferencia en la manera en que se está implementando esta búsqueda activa de casos. Porque por una parte hay bastante negación de parte de las autoridades. El otro día el alcalde Sari dio unas declaraciones a La Segunda, donde él decía que esto no era cierto, lo que nosotros decíamos no era cierto, y que en Ñuñoa utilizaban un mapa de calor. Pero si uno va al Twitter del consultorio de la Municipalidad de Ñuñoa, uno se da cuenta que el día antes de las declaraciones del alcalde Sari también había una campaña por Twitter, igual a la de San Miguel, pero localizada en otra parte. Entonces, una cosa es, o sea, yo creo que por un lado hay que dejar de negar que esto es un problema, y efectivamente que hay una diferencia en la interpretación de la búsqueda activa de casos. Mónica González, quisiera hacer una pregunta muy precisa, porque yo creo que hemos entendido todo de esta polémica, que hay diferencia y que no es polémica, que hay una diferencia, pero el tema es, ¿cuál sería el interés? ¿Cuál? Para la población, para el control de la pandemia. ¿Cuál es el interés de las estrategias? ¿Para qué estas diferencias yo no voy a entrar a explicar de nuevo porque voy a hacer majadera en lo que acaba de decir Mirna. ¿Para qué mantener de alguna manera baja la cifra? Hay una estrategia, ¿no es cierto?, de ir a buscar, a dónde buscar, y la trazabilidad que nosotros sabemos que es clave. Pero ¿cuál sería el incentivo perverso, entre comillas, o no perverso? ¿Cuál sería simplemente la utilidad de usar una estrategia y no otra? Para que la población quede claro, porque eso es lo que está aquí al medio. Claro, eso es lo que denuncia. Lo importante es eso. ¿De qué nos sirve a nosotros eso? Déjame contestar eso inmediatamente, pero deja de terminar de contestarle lo que me había para este lado. Lo que me había preguntado Mirna, ¿cuál es nuestra propuesta? Nosotros estamos trabajando para que en nuestro próximo informe lo que vamos a hacer es presentar distintas alternativas para solucionar este problema desde el punto de vista de la comunicación de riesgo. Una alternativa es, por ejemplo, solo informar la positividad habitual o informar las dos desagregadas, pero dar énfasis comunicacional en la positividad habitual, porque esa es la que te permite comparar peras con peras. Lo otro pareciera ser comparar peras con manzanas. Y respecto, no te entiendo. ¿Cuál es la utilidad para la población? O sea, yo te insisto, hoy día sabemos que el informe epidemiológico planteó que hay 17.071, 75 muertos, que son bastante más de lo que se reconoce en el informe diario. La población quiere saber, porque no tenemos idea cuándo vienen las vacunas, cuánto nos queda, sabemos que la trazabilidad es importante. ¿Cuál es la utilidad de zanjar qué tácticas se van a usar para controlar esta epidemia? ¿Qué se persigue? Ok, la positividad es muy importante en la comunicación de riesgo, porque la gente tiene en su cabeza ya establecidas ciertos órdenes de magnitud. Entonces, si tú a las personas de Tarapacá les dices que están en la misma situación que las personas del Biobío, ¿sí?, y que están razonablemente bajo 10% de positividad, estás cometiendo, a nuestro juicio, un error comunicacional. ¿Sí? Porque no es lo mismo. La positividad sin back en Tarapacá es muy alta, es cercana al 20%. Entonces estás cometiendo un error desde el punto de vista de la comunicación de riesgo. Pero el punto de la Mónica, seguir el punto de la Mónica, ¿cuál sería desde la óptica de ustedes el objetivo que persigue esa estrategia de mantener integrada la cifra? ¿Para qué? Informar mal. Para que los alcaldes puedan acceder a avanzar en el paso a paso, es decir, yo presento cifras bajas y puedo desconfinar mi comuna y puedo volver a vender, abrir el comercio, abrir los restaurantes. ¿Eso es lo que estaría detrás para poder entenderlo bien? Claro, porque eso es lo que denuncia el alcalde Castro, yo lo entrevisté esta semana. Efectivamente, cualquier sistema... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Lo escuchamos, señor Pardo. Es que mi imagen se había quedado pegada. Cualquier sistema tiene incentivos. Entonces tú tienes incentivos que son consistentes con los objetivos que estás buscando y incentivos que no son consistentes con lo que estás buscando. Tú deberías diseñar
tú reportes, o sea, tú deberías diseñar la búsqueda activa de casos de tal manera de que los incentivos sean consistentes con el objetivo de combatir de mejor manera la pandemia y no con el objetivo de salir rápido de la cuarentena. Estoy poniendo súper en concreto, porque el alcalde Castro esta semana yo lo entrevisté al alcalde Renca, me decía, nosotros hacemos la pega. Entonces estamos conviviendo. Buscamos más, hacemos más acuciosa la búsqueda, se levantan nuestras cifras y Renca es castigada y no nos sacan de la cuarentena. Pero por eso si se desagregan los casos se transparenta la información, Diego, ¿no? Pero efectivamente, ¿para qué, pues? Pero es que el para qué es... Pero es que yo creo que el para qué... ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que puedes avanzar más rápido a los procesos de desconfinamiento. Yo supongo que esa es la utilidad, Tenemos ¿no? que ir al corte, Alejandra, se nos va el tiempo. Ya, me queda una pregunta muy, creo yo, importante que hacer, así que, por favor. Ya. Mañalich, en la investigación que se está haciendo, es precisamente por haber diseñado incentivos, o su incentivo a la hora de leer las cifras era mostrar una baja nivel de contagio, bajo número de fallecidos, para levantar cuarentenas lo antes posible o establecer cuarentenas, estas dinámicas que él estableció. ¿Esa estrategia sigue vigente en el Ministerio de Salud? No, yo creo, o sea, si lo que tú miras en el informe epidemiológico, ahora los fallecidos se reportan desagregados y consideran ambas formas no son considerados oficialmente en el reporte de la semana, no se agregan al reporte de la semana del ministro. Hay una decisión comunicacional de mantener distintos por eso. Y eso da una sensación de menor gravedad. Estoy de acuerdo. Ya. Se mantiene. Bien. Y en el BAC apunta a esa misma dirección de mostrar una realidad más leve. Es un incentivo a mostrar una realidad más leve, poniéndolo en tus palabras, en las palabras del informe. Sí, efectivamente, si tú incluyes en el índice de positividad, incluyes las dos cosas, BAC y no BAC, o sea, BAC y habitual, el índice compuesto va a ser más bajo que si le quitas el BAC. Perdón, y por lo tanto, la situación efectivamente parece menos grave de lo que es. Antena comercial. El dato clave chiquitito. Yo hago un registro diario desde que empezaron las cuentas públicas, ¿no? Entonces fui al 29 de abril, que según la señora Joana Acevedo, jefa de la División de Planificación del Ministerio de Salud, el día PIC donde se ocultaron más contagios. Entonces yo fui a mi libretita, aquí está. Y el día PIC, el 29 de abril, donde se ocultaron la mayor cantidad de casos, el ministro Mañalich en su cuenta anunció que van a empezar a entregar el carnet de alta COVID. Ah, bueno. 29 de abril, ¿ya? Y entonces, se entregan, se hace mucho hincapié en los muertos en el exterior y de cómo Chile está a la vanguardia. Bajo letalidad. Miren, esta libretita la empecé a revisar entre el 28 y el 3 de abril y es una maravilla la cantidad de datos que explican para qué se manipulan cifras. Bien, Diego, tenemos que despedirte porque se nos fue el tiempo. Gracias a Espacio Público por este tiempo, esta mañana de día domingo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vamos rápidamente a la pausa, estaba súper interesante, pero corre el tiempo y ya está con nosotros el diputado Gabriel Boric, viene a conversar aquí a Pauta Libre. Me gustaría partir preguntándole por Venezuela. Hablábamos al inicio de los informes que hemos conocido esta semana y que ha sido difícil para el Partido Comunista, al menos para su mesa directiva, alinearse y desde mi óptica un desacierto total. Me imagino que ustedes tienen una postura bien clara respecto al tema, ¿no? Yo he tenido una postura clara respecto al tema de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela como en cualquier otra parte, pero no juguemos al empate, digamos. En Venezuela, en este caso, muy categórica. Son inaceptables. Y creo que el informe de la ONU, de Michelle Bachelet, es totalmente categórico en eso. La columna de Daniel Matamala hoy día explica muy bien las similitudes que hay en las defensas o las críticas que se hacen desde regímenes autoritarios a los informes de derechos humanos cuando se cuestiona si se están respetando o no dentro de un país. Y yo creo que en eso no hay que tener dudas y ahí yo me quedo con la opinión de Camila Vallejo, que ella fue muy categórica en su momento. Pero no es la opinión formal del partido. No es la opinión formal del partido. Yo no soy del Partido Comunista. No, por eso respondo por ello. Opinar respecto a lo que dice su mesa directiva. No, claro, a mí me parece un error. Sin lugar a dudas. No, yo creo que en esto no debieran haber matices, ni empates, ni tanto darse vueltas. Hay gente que está muriendo producto del accionar de agentes del Estado.
Y el informe de Michelle Bachelet es absolutamente claro en eso. Y eso es una cuestión que es inaceptable en Venezuela, en Timbuktu, en Chile, en Argentina, donde sea. Y eso está sucediendo en Venezuela. Mónica. ¿Cómo le va, diputado Boric? Muy buenos días. A propósito de las muertes en Chile, porque mejor aterricemos en Chile, ¿no? Por favor. Me encantaría saber, más allá de la declaración, de la literatura, de la lírica, ¿qué vamos a hacer para impedir que Carabineros siga violando los derechos humanos en la Araucanía, en Santiago, en donde sea? ¿Por qué la reforma de Carabineros no es una urgencia y el Congreso no pide urgencia a esa reforma que lo demanda la sociedad hace mucho rato? Nosotros lo hemos pedido. Yo creo que la crisis de Carabineros es terminal. Creo que además es muy lamentable la entrevista hoy día al ministro del Interior, no sé si tuvieron la oportunidad de comentarla, no. En donde con un nivel de negación de la realidad. Él espera sentencia judicial, básicamente. Pero, eso es lo que o sea, es vergonzosa. La entrevista, yo estoy reproduciendo la entrevista. La entrevista del ministro del Interior, Víctor Pérez, es una legitimación a las violaciones a los derechos humanos que ha cometido Carabineros en Chile desde el 18 de octubre en adelante. ¿Qué presión se podría hacer y qué se puede hacer? Mira, yo creo que hay que partir debiera salir el general Rosas como un gesto inmediato. Hace mucho tiempo nosotros lo venimos pidiendo, no está en nuestras facultades hacerlo. ¿Qué se puede hacer entonces? Nosotros enviamos 70 oficios de fiscalización. Diputado, disculpe, yo sé que ha habido oficios, que hay presión. Entonces, estamos en un momento dramático, porque la impunidad es igual de criminal que las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo somos capaces de poner la urgencia? Mónica, yo creo que esa urgencia hoy día existe y hay una falta de voluntad por parte del Ejecutivo y una defensa cerrada a Carabineros que impide hasta el día de hoy una reforma estructural a la institución. Han habido dos propuestas sobre la mesa, una del Frente Amplio y otra, si no me equivoco, de una comisión liderada por Felipe Arboe. Nosotros presentamos una propuesta de reforma estructural a Carabineros, estaba dentro del programa presidencial y la ampliamos a fines del año pasado, y ellos también junto con Seguridad Ciudadana, que no recuerdo cuál era, pero estaba también Chile 21, presentaron dos propuestas. Hay dos propuestas sobre la mesa de reforma estructural a Carabineros, que tiene que ver con el cambio en los grados, o sea, que no haya una escuela de suboficiales y una escuela de oficiales, sino que sea una sola graduación, que hayan civiles que permitan ejercer contrapeso al interior de la misma institución, que haya una mayor capacidad de respuesta, que una formación diferente en materia de derechos humanos a todos los carabineros. Yo lo entiendo, diputado, disculpe, lo voy a interrumpir, porque eso significaría una intervención y colocar a alguien que no sea de la institución a la cabeza. Y vemos que eso no se produce. ¿Leyó la entrevista de Carlos Ruiz en el Clinic que le hizo Claudia Álamo? La leí. Y conversé con Carlos también. Hay algo muy importante ahí, ¿no es cierto? Dice, hace rato que el Frente Amplio se convirtió en algo que la ciudadanía ya no entiende, en algo que no es el que conocimos antes. Es un Frente Amplio distinto, empiezan los coteos políticos. Eso se traduce en que le están dando la espalda a la sociedad civil y a los dirigentes sociales. Solo pensemos en la complicación que tienen los independientes para ser parte de la Convención Constituyente. Si el Frente Amplio va a repetir este tipo de conducta, van a terminar siendo la versión tragicómica de la concertación. ¿Así de tragicómico es? Mira, yo creo que siempre es importante no dejar de cuestionarse el por qué uno hace las cosas. Y yo creo que el riesgo que advierte Carlos de que si este proceso de burocratización tan rápido que ha vivido el Frente Amplio de pasar de movilizaciones sociales a parlamento e instituciones puede terminar desanclándonos completamente de la ciudadanía. Yo creo que estamos a tiempo de revertir esa tendencia inercial que se genera en las instituciones. ¿Cómo? Porque está la clave. Déjame contarte, voy a responder el cómo, pero contarte una pequeña reflexión. El otro día conversaba con una vieja militante socialista que me decía, nosotros a fines de los 80 teníamos en el sector norte de Santiago contactos con más de 300 sindicatos a fines de la dictadura. Todo eso, cuando llegamos al gobierno, todos nuestros cuadros se fueron al gobierno y se estatalizaron los partidos. Y el momento en que se estatalizan los partidos, dejamos y se fue rompiendo el vínculo con la sociedad civil. ¿Cómo hoy día el Frente Amplio logra evitar ese proceso? Yo creo que, uno, abriendo el espacio y por lo tanto significa ser más porosos a dirigencias que cuestionen al mismo Frente Amplio, a los mismos liderazgos de nosotros. O sea, en las listas del Frente Amplio tienen que ir dirigentes sociales y dirigentes sociales. Y eso es una discusión en particular para la constituyente que tiene que estar totalmente abierta.
después me gustaría referirme a qué hay que hacer específicamente con el tema de los independientes, donde hemos presentado proyectos para tratar de generar un espacio más claro y más que no genere tanto... Estamos a menos de un mes, ¿ah? Sí, está difícil. Digamos. Aquí el senador Guillén decía la semana pasada que había presentado un proyecto también, pero la posibilidad de que ese proyecto vea la luz... No, es totalmente posible. Ya empezamos a discutirlo y ya lo aprobamos en general en la Comisión de Constitución. ¿Bajar de 04 a 02? No, pero no solo eso. Es que las firmas puedan ser mediante clave única, bajar de 04 a 02 y además que los independientes puedan hacer pactos, o sea, además de formar listas, que eso ya está, puedan hacer sus pactos con los mismos partidos para no estar subordinados al cupo del partido. Entonces hay diferentes mecanismos para poder asegurar la participación de los independientes. Pero yo... a mí no me gusta cuando se plantean, alguien del Frente Amplio plantea como mirando siempre desde fuera. Yo creo que yo soy militante del Frente Amplio y desde el Frente Amplio hago una autocrítica y que efectivamente hay un proceso de burocratización. No tenemos que preguntarnos si es justo o injusto, tenemos que preguntarnos cómo lo revertimos. Y cómo lo revertimos hoy día con mayor trabajo con las dirigencias sociales, mayor trabajo con los territorios, con mayor apertura de las listas, que no se den estos cuoteos que comentabas recién, Mónica, y yo creo que estamos a tiempo para enfrentarlo. Vamos con Alejandra Matus y después Mirna Schindler. Sí, yo creo que es muy buena la analogía que tú haces con el Partido Socialista, porque en 1990 no solo el Partido Socialista, toda la Concertación decidió cerrar la puerta a las organizaciones sociales que habían sido protagonistas de las protestas, del plebiscito y del resultado final de terminar con la dictadura e iniciar la democracia. Sin embargo, inmediatamente después de ganar las elecciones en 1989 se cerraron las casas del no. Se cerró también simbólicamente la Vicaría de la Solidaridad, suponiendo que ya no se iban a cometer violaciones a los derechos humanos. Los presidentes del Colegio de Periodistas pasaron a ser dirigentes o encargados, jefes de relaciones públicas del ministerio. En fin, digamos, fue bien amplia esta, tal vez, utopía de creer que porque llegaba la democracia ya no era necesario contar con una sociedad activa. Han pasado 30 años y, a partir del 18 de octubre, esa misma sociedad activa reclama su lugar en las decisiones políticas. Pero esto que tú señalas de hacer trabajo las vinculaciones no son automáticas si tú no las tienes incorporadas desde adentro. El partido, el Frente Amplio en general son cuadros que vienen de las universidades, personas con cierto nivel de educación y de ingreso. No están las organizaciones sociales necesariamente incorporadas ahí y no es cosa de ir a tocarles la puerta e incorporarlas. ¿Cómo piensan acelerar ese proceso? Y sobre todo, ¿cómo se están constituyendo las listas de candidatos o candidatas con vista a la Convención Constitucional, si es que se aprueba esa alternativa? Porque una cosa es decir, bueno, vamos a trabajar, los vamos a incorporar, pero... ¿de qué manera? ¿Cómo específicamente se va a hacer ese trabajo? Lo entiendo y yo creo que lo que tú señalas, Alejandra, es importante en el sentido de que el trabajar con organizaciones sociales no puede significar el pretender suplantarlas y que por lo tanto tú las incorporas bajo una suerte de requisito de obediencia. No puede ser así. Por lo tanto, por ejemplo, lo que yo me imagino para y lo que estamos trabajando para las listas de la Convención Constituyente, que un dirigente, por ponerte un ejemplo, como Luis Mesina, o una dirigente nacional de la FEMPRUS, o una dirigente de la Asamblea Plurinacional Feminista, en la eventualidad, por cierto, que estuvieran disponibles para ello, sin pedirles una suerte de carnet de aceptación ni hacerle firmar una hoja de ingreso al Frente Amplio, tengan el espacio que el Frente Amplio tiene producto de la legalidad en el espacio de la Convención y que no tenga control por parte nuestra. O sea, si Luis Mesina, dirigente de No Más AFP, quiere ser candidato a la Constituyente, el Frente Amplio tiene que abrirle un cupo. De todas maneras. Y en otros espacios. Y en otros espacios. Pero esa es mi pregunta. ¿Le van a abrir todos los cupos o solamente van a designar? ¿Cómo van a decidir qué cupos los va a ocupar los militantes y qué cupos van a darle a los...? O sea, mira, ahí evidentemente tiene que haber un filtro en el sentido de que alguien del comando Rolando Matus o del movimiento libertario, no sé, de Sebastián Izquierdo, no podría ir en un cupo del Frente Amplio. Me parece que es evidente porque hay algún nivel de coincidencia respecto de hacia dónde queremos avanzar. Pero
no puede ser, o el Frente Amplio no puede poner una barrera, decir como tú estás en este cupo solo si apoyas en todo al Frente Amplio. Pero perdón, diputado, siguiendo la línea de Alejandra, se cierran las listas para primarias ya el miércoles, 30 de septiembre, entiendo, ¿no? No, pero la Convención Constituyente... No para la Constituyente, para el resto del calendario electoral, para las municipales en principio. Sí. ¿Han considerado, por ejemplo, dirigentes sociales en ese cupo? Totalmente. Y de hecho, por ejemplo, en la Quinta Interior, en donde ha habido una lucha por el agua, por recuperar el agua, o no sé, dirigentes sociales que no tienen tanta visibilidad nacional, pero que son importantes en sus territorios. Por ejemplo, la agrupación Yo Cuido, que es gente que ojalá seamos capaces de... O sea, tenemos que entregarle espacio, sin requisitos de fidelidad. Me piden que leamos un Twitter. A ver. Si lo ponen en pantalla lo puedo leer. Dice, pregúntele a Gabriel Boric por Pamela Giles. No alcanzo. ¿Es tan amplio el frente cuando partidos se han salido y el ex Frente Amplista critica el actuar político? Por favor, dice Carlos Fernández. Yo estoy leyendo el Twitter ahí y le pregunta por Pamela Giles, que se aleja junto con otros del Frente Amplio. ¿Por qué? Una diferencia en el Frente Ella denunció Amplio, incluso prácticas antiguas y algo enquistadas, se fue muy molesta. No sé específicamente a qué se refiere con eso, pero el Partido Humanista, sí, exacto, el Partido Humanista entero se sale del Frente Amplio y después el Partido Humanista se quiebra y Tomás Hirsch sale del Partido Humanista y bueno, reproducimos, a nosotros también en Convergencia Social también nos pasó algo parecido, cuando sale Jorge Char, por ejemplo, y empezamos a tener estos problemas que son tan tradicionales en la izquierda de falta de unidad de propósito y que por matices que tenemos internamente no somos capaces de ver los tremendos desafíos en común que tenemos que enfrentar y el tremendo adversario que tenemos, que no es solamente la derecha organizada institucionalmente, sino todos los poderes fácticos que han dominado Chile y han naturalizado una serie de prácticas durante demasiado tiempo. Entonces, el Frente Amplio tiene que ser, por cierto, tiene que tener amplitud, visión y capacidad para poder generar una propuesta unitaria que permita efectivamente hacer el contrapeso a estos poderes que existen. Sí, diputado, yo quiero ir a otro tema, o sea, está vinculado, pero para cerrar este tema con Pamela Giles, porque básicamente tiene que ver con que hoy día la oposición no tiene la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados precisamente porque está esta situación, ¿no? En que ustedes no han podido ponerse de acuerdo, porque no han estado los votos, porque Pamela Giles sostiene que tiene que ser ella la que presida la Comisión de Constitución. Yo creo que para la gente es súper enredado, pero da la sensación de que se terminan enredados en el sentido de que si la comisión, de que si yo... En el fondo, la sensación que queda hacia afuera, diputado, es que de nuevo un partido o un conglomerado que se suponía que traía frescura, ¿no es cierto?, a la política, nuevos rostros, nuevas prácticas, cae en prácticas antiguas y que de verdad los alejan de la gente. ¿Qué responde usted? La juventud y la novedad no son garantías de virtud. Y yo creo que eso es algo que hemos aprendido y también ayuda a bajar un poco los humos propios. Llegaron por lo tanto muy arriba. Yo creo que como generación política que ingresa un poco sin una continuidad respecto de generaciones anteriores y es como nosotros somos moralmente, no sé si moralmente superiores, pero ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, yo creo que eso es un error. Refundacionales. Claro. La idea refundacional yo creo que no podemos perderla. La refundación no se hace evidentemente como desde un planeta aparte, pero se hace con la historia de Chile. Pero, diputado, yo creo que nosotros lo que debemos entender y ejercer en la práctica es que somos herederos de una apuesta mucho más larga. La historia no parte con nosotros. Pero, diputado, desde ese punto de vista, para cerrar el tema y para pasar a la pregunta que le tengo, pero ¿por qué no decirle a la diputada Pamela Giles, ya, ¿sabe qué? Quédese con la presidencia de la Comisión de Constitución y así se retoma la presidencia de la Cámara de Diputados, que es tan importante? ¿Por qué no se dé? Yo no tengo ningún problema, ninguna aspiración personal en torno a la Comisión de Constitución y yo he señalado públicamente que a la gente que está llevando esto, que no soy yo, en las conversaciones para el acuerdo, porque no solamente la Comisión de Constitución, son todas las comisiones y la presidencia de la mesa, las vicepresidencias, etcétera, que como tú bien dices es muy enredado. Yo no tengo ninguna aspiración personal respecto a eso, lo que me parece es que no pueden haber vetos personales hacia nadie. Ni hacia Pamela, ni hacia la diputada Giles, ni eso hacia mí. Está zanjado. Yo en eso no tengo ningún problema, no tengo ninguna aspiración personal, no me interesa como tener la campanilla de recuerdo, digamos, así que... Diputado, quiero llevarlo a otro tema porque en 2 días más, el 29 de septiembre, vence el plazo para que la oposición presente ante el CERVEL una propuesta para ir a primarias para poder tener acuerdo en alcaldes y gobernadores. ¿Usted ve posible que el Frente Amplio se una al resto de la oposición para ir a esas primarias? ¿O va por omisión? Es que le pregunto porque usted sabe la importancia de la territorialidad, la importancia de tener y ganar alcaldes para cualquier conglomerado político. La oposición, si va dividida, tiene menos posibilidades que si va unida. ¿Se puede unir?
con el Frente Amplio? El punto es que la unidad no puede ser solo por el adversario que tienes al frente. Tiene que haber una unidad de propósitos porque, y en esto quiero ser muy claro, ir a primarias significa respaldar a quien gane. Esto no es como si pierdo me voy para la casa, no. Y por lo tanto requiere una unidad de propósitos y programática que si bien no de brocha gorda, pero diputado, quedan 2 o 3 días. ¿Van a ir en una lista conjunta o van a ir por omisión? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar ahí? No está claro, se está conversando hoy día. Yo entiendo que a nivel de gobernadores no tengo el detalle de la negociación, yo no soy parte de los equipos negociadores que están viendo esto, pero entiendo que a nivel de gobernadores hay bastantes posibilidades de ir a primarias y en el tema municipal por omisión. Y en el tema municipal habría, o sea, en las concejalías habrían listas de Unidad por el Cambio, Frente Amplio, Convergencia Progresista, y a nivel de alcaldes, acuerdos por omisión. Y en la constituyente, yo espero que seamos capaces de ir en la menor cantidad de listas posibles para evitar la dispersión y la sobrerepresentación de la derecha. Diputado, más allá de aquello, la dificultad para llegar a acuerdos con el resto de la oposición de centro-izquierda tiene que ver con quizás una idea arraigada en el Frente Amplio, en algunos sectores, de que pierden identidad, que de alguna manera traicionan sus principios fundadores. ¿Eso es lo que genera la dificultad para llegar a acuerdos cuando se trata finalmente de algo tan importante como poder volver a ser gobierno en este país? Es que yo creo que no podemos repetir el error de la nueva mayoría de que por la aspiración de querer ser gobierno terminan llegando a un acuerdo que después la misma coalición no reconoce como propio. Y el presidente de la democracia cristiana termina diciendo que no se leyó el programa y por lo tanto te empiezan a boicotear desde adentro la misma posibilidad de reforma. ¿No se ha aprendido del pasado? No, yo creo que tenemos que aprender. Yo creo que justamente tenemos que aprender de eso. Perdón, yo entendí otra cosa de lo que está diciendo usted. ¿Qué entendió, Mónica? Entendí otra cosa, que el objetivo del gobierno no es la prioridad, porque usted está diciendo, si yo lo entiendo bien, que el objetivo no es ganar el gobierno a cualquier precio. Claro. O sea, no es hacer coalición a cualquier precio. No puede ser a cualquier precio y por lo tanto eso requiere y ahí yo recojo algo de la entrevista del Carlos. Exactamente, estoy pensando en eso. Requieren un debate de contenidos y no solamente de matemáticas. Esto no puede ser solo aritmética. Es que definamos qué es a cualquier precio. A cualquier precio yo siento que tiene que lo responda. No, es que yo quisiera engasarlo con una pregunta. Por favor. Con otra pregunta, si me lo permite. Sí, de todas maneras. Yo quisiera engansarlo con si ustedes quieren de verdad hacer cambios y no están dispuestos a hacer coaliciones y no se van a hacer cambios profundos. Para usted, el diputado Boric, ¿cuáles serían 2 ejes irreemplazables de esos cambios? Intransables, digamos. Claro. Es difícil decir solo 2, pero me lo voy a jugar. Quise ponerle 2 para no latear, ¿no? Es que esto va a estar también vinculado con el proceso constituyente, que va a ser un parteaguas en la correlación de fuerzas en Chile. Pero yo diría uno que ha quedado bastante claro, lo voy a meter en un mismo saco, pese a que no son exactamente lo mismo, el fortalecimiento de la salud pública. ¿Ya? El fortalecimiento de la salud pública y, por lo tanto, un seguro único de salud, en donde no exista esta discriminación entre ISAPRES y FONASA, en donde en ISAPRES está el 19% de los chilenos, pero sin embargo tienen y en FONASA el 80%, pero tienen beneficios demasiado dispares o realidades demasiado dispares. Eso es uno. Por lo tanto, seguro único de salud para todos los chilenos. Y lo sumo ahí mismo, un nuevo sistema de pensiones. Un nuevo sistema de pensiones que también sea público, solidario, por cierto, manejado por un ente autónomo. Exacto. Y que sea capaz de entregar pensiones dignas, lo que requiere más ahorro y más inversión del Estado. Esos 2 puntos. Y en otro tema que yo creo que es central... Le pregunto, por favor. ¿Lo puedo interrumpir? Por favor. Tenemos que ir a la franja porque yo quiero ir a... Es que quiero mostrar, es que lo que pasa es que Pamela Giles le contesta al diputado Boric. ¿Tú me puedes permitir que yo le haga la última pregunta? Diputado Boric, el domingo pasado, sentado ahí mismo, Alejandro Guillé, el senador Alejandro Guillé, nos dijo que el 15 de noviembre, cuando se hizo el compromiso, ese compromiso el cual usted estaba ahí y usted firmó, se hizo porque se quiso salvar al presidente para que no cayera, lo afirmó tajantemente, y los congresistas que lo firmaron, porque eso iba a arrastrar como una ola al Congreso, a los partidos políticos que integran el Congreso. ¿Qué opina usted de esa afirmación? Totalmente falso. Guillé actúa como un freerider que pareciera ser como mejor tuitero que candidato presidencial, como que se olvida de su propio pasado inmediato. El programa de gobierno de Guillé era muchísimo más moderado que lo que... O sea, ni siquiera fue capaz de decir final CAE. Entonces, lo que Guillé dice al respecto del 15 de noviembre jamás estuvo sobre la mesa esto de salvar o no salvar a Piñera. Eso no fue una discusión. ¿Pero qué? ¿Por qué se tomó Guillé entonces? ¿Por qué actúa como
como un freerider. O sea, él no participó ahí, no sé, yo no sé con quién discute. Porque él lo dijo con fue candidato presidencial, hizo una acusación gravísima. O sea, él dice, este acuerdo fue cocinado para salvar al presidente. Totalmente falso. Y fue además en el ex Congreso Nacional, no fue en la cocina, a propósito de la cocina de Saldívar, en la cocina de un ex ministro de Piñera en el Barrio Alto, digamos. Fue en el ex Congreso Nacional con todas las cámaras ahí encima. Yo creo que se podría haber hecho mejor, ¿eh? Creo que también uno tiene que pensar en retrospectiva qué cosas se pudieron haber hecho para que efectivamente la gente lo sienta más propio. Yo creo que el haber avanzado en paridad, el estar a punto de cerrar el tema de los pueblos originarios, el mejorar la situación de los independientes, colabora en ese sentido. Su sector lo acusó de traición, o sea, más bien su partido, digamos, por haber firmado y haber estado en el acuerdo. O sea, usted tuvo un costo por eso. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros, voy a hablar de mí en particular en este caso, estuvimos en una posición relativamente cómoda de solo impugnación, que nos permitió acumulamos un capital que en mi consideración nos sirve solamente si es que se utiliza para decir usted está mal, usted es del frente, usted hace tal cosa. Hay que ponerlo a disposición de algo. Y yo estimo que la posibilidad de tener por primera vez en nuestra historia un proceso constituyente que sea democrático, paritario, con participación de los pueblos originarios, por primera vez en nuestra historia republicana, era algo que valía la pena. Y yo entiendo que eso significó un costo a nivel personal, tanto en términos como materiales... bueno, sí, sabemos lo que pasó con... pero no solo eso, pero no me quiero victimizar en torno a eso, sino también que generó muchas diferencias. Bueno, yo creo que es un costo que valía la pena pagar. La diputada Pamela Giles dice que usted falta la verdad. A ver si podemos poner el Twitter, no lo digo yo, lo dice ella, que nos está viendo. Gracias, diputada, por sumarse a nuestra audiencia. No es verdad lo que dice Boric. Firmó acuerdo con Piñera cuando en pleno estallido, con 2/3, sin independientes, sin pueblo, sin paridad, y votaron a favor de leyes represivas contra los luchadores sociales que tienen presos hasta hoy a esos jóvenes. ¿Cómo se hace cargo de esa acusación? Lo llama mentiroso, básicamente. Sí, mira, yo no voy a caer en esos epítetos y me interesa discutir políticamente las diferencias que se puedan tener. Yo creo que el sentido del proceso constituyente hoy día requiere una mayor generosidad de parte de todos quienes queremos empujar transformaciones. Y el sentido de la hoja en blanco es justamente que no estamos atados por la Constitución de Pinochet. Por primera vez nos vamos a poder desatar de ese legado autoritario que sigue ahí presente. Y si hay algo que hizo el movimiento feminista, por ejemplo, fue pelear para que haya paridad. El 15 de noviembre, hoy día sale una nota en La Tercera en donde el senador Quintana hace un recuento. Yo lo dije explícitamente, el tema de que tiene que ser paritario y con participación de los pueblos originarios. Y después en el Congreso lo peleamos, pero insistentemente, y lo logramos. No solamente nosotros, gracias a la movilización del pueblo. El acuerdo del 15 de noviembre no hubiese sido posible sin la movilización popular. El inicio del proceso constituyente no hubiese sido posible sin la movilización popular. Y por lo tanto, los partidos políticos tenemos que entender y tener la, no sé si humildad, pero más bien sentido de realidad de que somos todos impugnados. Y nuestro rol es canalizar eso. Perdón. Diputado, qué bueno que habla de sentido de realidad y de la movilización, porque con sentido de la realidad uno puede presumir que la unidad de todas las fuerzas progresistas, incluyendo fuerzas no tan progresistas, pero que pueden estar, digamos, en el borde derecho de esta posible coalición, que pueda ampliar los espacios democráticos en Chile. Más allá de una reforma puntual, lo que está en juego es si Chile va a tener más democracia o si va a seguir con un modelo aristocrático de gobierno. En esas circunstancias, supongamos que en una primaria gana un candidato demócrata cristiano, anticomunista y probablemente que apoyó el golpe. ¿Por qué temerle a ese candidato si en el fondo las políticas que impulse o que se impongan van a depender de esa movilización? Si las fuerzas políticas, si hay suficiente fuerza política para impulsar una u otra reforma, el nombre de un candidato no debiera ser tan importante y no debiera ser un obstáculo para generar esos acuerdos unitarios, porque el peligro mayor es que no haya esa
esa unidad en la Convención Constitucional, si se impone esa alternativa, y la derecha con 1/3 y un poco más de los votos pueda impedir cualquier acuerdo respecto a la Constitución, que a lo mejor salgan con un acuerdo de salud pública, pero no salgan con un acuerdo respecto del diseño político que haría más democrático este país. Yo creo que ahí, como tú dices, Alejandra, las movilizaciones sociales van a ser tremendamente importantes. Y el Congreso y la Constituyente no pueden sentir de que están legislando o sesionando desde la luna, sino están en un contexto en que el llegar a acuerdos, en la necesidad de llegar a acuerdos, es... o sea, no puede haber un ánimo de bloqueo. Y ese ánimo de bloqueo, si se da, yo creo que se va a destrabar por la movilización ciudadana. Y por lo tanto, los partidos... Ese ánimo de bloqueo se va a dar, ya lo anunció Pablo Longueira. Bueno, Pablo Longueira puede decir lo que quiera. Y ahí no me cabe ninguna duda que la gente va a estar en la calle movilizándose si alguien intenta boicotear mediante fórmulas burocráticas. Por ejemplo, esto ¿Un nuevo estallido, dice usted? Es que, ¿qué es un nuevo estallido? La gente quiere movilizarse, la gente quiere ver resultados. Y, por lo tanto, el que la derecha se atrinchere en la Convención Constituyente de ganar el apruebo, que no hay que... Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia, me invitaron para observador electoral el día del plebiscito. Y el nivel de... O sea, llamo a no confiarse. Hagamos campaña por la... ¿Por la FARC? Por la FARC, sí. Llamo a no confiarse. Que la propuesta de paz perdió, ¿no? Que perdió... Y contra todo pronóstico, 50,9%. O sea, y convengamos que la manipulación y las noticias falsas, pero fue una invasión de noticias falsas. Del uribismo. Y hay muchas redes que uno no alcanza a ver que están corriendo. O sea, a quienes estamos por el apruebo, no nos confiemos, hagamos campaña, conversemos con nuestros vecinos, transmitamos esperanza y también contenido. Y Alejandra, el que quiera atrincherarse y tratar de bloquear que la Convención Constitucional avance, yo creo que está profundamente equivocado y no me cabe ninguna duda de que el pueblo va a ser parte activo de este proceso. El diputado Gonzalo Winter presentó un proyecto de ley esta semana, o la semana pasada, para que existan mecanismos de participación que obliguen o que en el fondo se generen instancias de participación. No incentivos, sino que el pueblo también pueda participar activamente en la Convención Constitucional mediante asambleas territoriales. Esto no puede ser... Y que puedan alimentar a la discusión en la asamblea. Exactamente. Si la asamblea no puede ser, insisto, no puede ser en la luna. Diputado, por favor. Ustedes obtuvieron en la última elección presidencial un 20% sorpresivamente, porque también las encuestas, que están bastante desprestigiadas, no les habían dado ese 20%, que fue muy importante. Pero ustedes lo tuvieron aglutinándose bajo un nombre. O sea, con todas las cosas que usted dijo, esa soberbia antes. Claro, llegaron muy soberbios, pero con un nombre que nos aglutinó, que era Beatriz Sánchez, ¿no? Era el nombre que indiscutiblemente reunía al Frente Amplio. Hoy día no es tan así. Jorge Sharp está como alcalde de Valparaíso en un rincón en que uno no sabe si es candidato presidencial, si va a ser, cuál va a ser su futuro, pero para allá va. Beatriz Sánchez ha dicho que ella no responde todavía. Después dijo que va a dar una respuesta clara después del plebiscito. Entonces, y uno ve que, al igual que en otras coaliciones, surgen apetitos presidenciales, liderazgos presidenciales, como el de Pamela Giles. Empieza a diluirse, ya no hay unidad de propósito. ¿Cómo esperan ustedes, cómo espera usted reunificar una especie de petitorio, una especie de plataforma, un documento, un planteamiento al país que indique que ustedes valen la pena? El valer la pena o no se va a jugar por una declaración de intenciones en un papel. ¿Por un programa? Por un programa, pero además tiene que haber una permanente conducta en la cual yo creo que hemos estado al debe, sin haber hecho todo mal. Acá no se trata de decir como todo lo ha hecho, como criticar desde afuera. Yo soy parte del Frente Amplio, hemos cometido errores y también hemos cometido aciertos. Yo creo que tenemos que aglutinarnos en torno a ideas como cuando tú me preguntabas 2 ideas fuerza, por ejemplo, yo te decía la salud pública, seguro de salud, terminar con las FP, no más FP, y un sistema solidario de pensiones que entregue pensiones dignas a todos. Y hay otros temas que yo creo que no pueden aglutinar. El derecho al agua, por ejemplo.
la descentralización, que yo creo que es algo más transversal que solamente ¿No bajo un nombre también? Sí, ¿No porque, podrían acordar un nombre? Beatriz Sánchez, ¿qué va a pasar con ella? Ella todavía no acepta la candidatura. Tenemos que hacerlo. Tenemos que acordar un nombre. Sí, ahí respecto a lo que decía Alejandra, yo no creo que dé lo mismo quién sea el candidato presidencial. Ya, entonces seamos concretos. ¿Qué alternativa tiene el Frente Amplio a Beatriz Sánchez? El Frente Amplio, hay, no sé, tú mencionabas al liderazgo de Jorge Sharp, Jorge Sharp podría ser un candidato presidencial. O sea, depende de él. Pero, diputado, usted va a cumplir 35 años, si la memoria no me falla, el próximo febrero del 2021, ¿verdad? ¿Qué memoria? Es que lo googleé. Lo googleé. Mina, tienes que mandar un regalo. Voy a esperar mi regalito. Pero, ¿11 de febrero? Bien, ¿no? Bien. ¿Y eso significa que usted es acuario? Es acuario, claro. Buena, ya. Pero, diputado, usted está en condiciones de ser candidato. Y yo creo, si usted me pregunta, viendo más o menos cómo son las encuestas y cómo están de líquidas, ¿no? ¿Por qué no podría ser usted un candidato del Frente Amplio? ¿Lo descarta de plano? Lo descarto de plano. Yo, independiente de los requisitos formales que voy a estar a tiempo de cumplir, creo que no tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho. Ahora, lo mismo que dice Isquia Siches, que no tiene la experiencia. Dijo lo mismo. Yo creo que es bueno partir reconociendo las limitaciones propias. A mí me falta mucho por aprender y tiene que ser siempre en función de un proyecto colectivo. Diputado, es que quiero corroborar un dato porque parece una invitada virtual, un holograma, Pamela Giles, porque sigue tuiteando. Y ella dice que Beatriz Sánchez hace 2 meses les confirmó que no va a ser candidata. ¿Eso es efectivo? No. Ya, eso es falso. Falso. Ya. Bien, entonces lo descarta de plano. Yo lo descarto de plano, sí, no creo que tenga las competencias necesarias en este momento, me falta mucha experiencia y aprender mucho antes de siquiera plantearme algo de esas características. Isquia Siches, a propósito, yo estuve en un conversatorio con ella el día siguiente de Tolerancia Cero y ella dijo, mis amigos me reprocharon mucho que yo hubiera dicho que no tengo experiencia, porque dice, hay tantos que hombres que asumen sin experiencia. O sea, yo creo que todavía hay posibilidad de convencer a Isquia Siches. ¿Cree usted que hay una posibilidad de convencer a Isquia Siches? ¿Cree que hay una posibilidad con Beatriz Sánchez? ¿A quién ve usted como el candidato que más le acomodaría? Si me permite, Mónica, o de apoyar a Daniel Jadwe, claro. Usted ha dicho que estaría disponible. Yo no tengo ningún problema en una primaria presidencial apoyar a Daniel. Lo he conversado también explícitamente con él, no tengo esas reticencias. Creo que es importante que Daniel dé mayores muestras de amplitud también para que en el fondo gobernar no se trata de uno mismo. Yo creo que ha hecho una tremenda experiencia en Recoleta, pero para ser candidato presidencial hay que ir un paso más allá. Yo creo que se está avanzando en esa dirección y creo que el Frente Amplio también tiene que presentar una candidatura. Si Isquia estuviera disponible a eso, pero yo no puedo hablar a nombre de ella, sería muy farsa, y además yo sé que ella está en el proceso de reelección del Colegio Médico, yo creo que sería un tremendo liderazgo. Y Beatriz, bueno, ha señalado, no adelantemos hasta el 25 de octubre, tenemos que ganar el apruebo. Y la Convención Constitucional. No nos confiemos, no pequemos de ganadores con eso. Mónica. Entonces, después de eso, la discusión presidencial, yo por cierto, Mirna, lo descarto completamente. En mi caso. Va la Mónica, la Alejandra y Mirna. Diputado, me gustaría llevarlo a su región. Por favor, usted ha hablado del agua y yo quiero llevarlo al COVID, porque tenemos un coronavirus que está haciendo estragos en su región. ¿Se ha preocupado usted de eso? Muchísimo. ¿Qué significa preocuparse? Ocuparse, ¿no? Ocuparse, por cierto. Hemos estado conversando permanentemente, por ejemplo, con el director de la unidad de pacientes críticos del hospital, el doctor Cristóf Barnaba, con la infectóloga del hospital, no solamente conversando así como pimponeando ideas, sino consiguiendo, por ejemplo, hace 2 días le hice la solicitud específica al subsecretario Zúñiga, al subsecretario de redes, para que se pudieran enviar refuerzos de 20 enfermeras y 20 TENS. Que hoy día en Magallanes está absolutamente, hay un cansancio del personal médico y una sobrecarga tremenda. Eso es en todo el país, diputado, pero por sobre la trazabilidad. ¿Cuál ha sido el problema? No, es que no es en todo el país. En Magallanes hoy día tenemos una tasa de positividad de 25% y tenemos, siendo el 1% de la población, tenemos el 10% de los casos activos. Así es. Entonces, la sobrecarga en este momento, y lo que está pasando en Magallanes puede ser una advertencia de si no se toman las medidas necesarias, lo que puede pasar en el resto del país. Magallanes tuvo el primer brote alto a mediados de abril, antes que Santiago. Y yo creo que tenemos que aprender de eso para que no vuelva a suceder. Yo creo que en Magallanes hubo un muy débil gobierno regional, que lo acaban de cambiar. Cuarto intendente
cuarto intendente en 3 años. Y espero que... Están como Coquimbo. El Papaya Gate. Pero, o sea, y el primer gobierno de Piñera también, 4 intendentes en 4 años. O sea, el centralismo en eso no da más. Las decisiones que se estaban tomando respecto al COVID no tenían pertinencia local. El ministro, bueno, se mandó un desatino tremendamente grande al insinuar de que los laboratorios estaban infectados y que por eso las tasas de positividad eran altas. Entonces ha faltado una coordinación entre las autoridades con capacidad de decisión, y yo creo que además ha sido un ejemplo claro de que el centralismo está haciendo agua. Escuchemos a Alejandra Matus. Por favor. Diputado, la diputada Claudia Mix lideró la presentación de una acusación constitucional contra el exministro Mañalich en una línea similar a la investigación judicial que se está llevando en este momento por haber deliberadamente, o pues a la presunción de la acusación, ocultado información y no tomado las medidas necesarias para resguardar la salud y vida de los chilenos. Se ha criticado esa acusación por ahí lo dijo un abogado, ya no voy a acordar el nombre, dice que se dispara primero y se pregunta después, que las acusaciones constitucionales están cumpliendo se están chacreando, para decirlo en buen chileno. ¿Usted piensa que esta acusación tiene mérito? ¿Le parece inoportuna, como ha señalado también la exministra Elia Molina, o le parece justificada? Yo creo que la acusación tiene mérito. Creo que, bueno, lo mismo que se está debatiendo en la lista judicial y lo mismo que han señalado diferentes, o las preguntas que se han hecho desde el periodismo de investigación, dan base suficiente como para cuestionar la estrategia que se ha tenido durante la pandemia y, en particular, en el caso del responsable público, que era el ministro Mañalich, entender que las cosas no se hicieron bien. Y en Chile estaba revisando recién antes de entrar, tenemos, si no me equivoco, del mundo, somos el 6º país con mayores muertes per cápita. Estamos debajo de Perú, España, Bélgica, si no me equivoco, no recuerdo. Ahora, ¿creen que es netamente político? ¿Por qué no hacerse parte de las querellas? Por ejemplo, Daniel Jadwe presentó una querella en contra del exministro Mañalich. Si ustedes consideran que hay una responsabilidad más allá de lo político. O sea, hay que agotar todas las instancias. Nosotros hemos, tanto en Contraloría, en el sistema judicial y en el sistema político también. Yo creo que parte de nuestro rol, a propósito también de lo que pasaba con Carabineros, es esto no se trata de querer que le vaya mal, sino es hacer todo lo que esté en nuestro alcance y todas nuestras atribuciones para fiscalizar lo que se ha hecho y que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Tenemos según el DEIS, si no me equivoco, 17.000 muertos probables. Sí, 17.000 muertos. Esa es la cifra. Perdón, tenemos que ir a un corte. Una precisión. Alejandra. Una precisión. Dígame. Quería hacerle. Dígame. En la investigación judicial se informa que las decisiones de las cuarentenas dinámicas no se tomaron en el Ministerio de Salud, sino en la Moneda con los asesores presidenciales. ¿Esta acusación constitucional podría del mismo modo apuntar a la responsabilidad del presidente en el manejo de la pandemia? Mira, se acaba de presentar, recién se sorteó la comisión, empieza el periodo de investigación, que yo creo que es virtuoso en el sentido en que se hacen públicas muchas cuestiones que si no se mantienen bajo secreto. Yo creo que la Cámara de Diputados puede aportar en el sentido de visibilizar este debate, y todos estos intersticios medios oscuros que no se sabe dónde se toman las decisiones, bueno, van a aparecer ahí, y si hay que tomar más acciones más adelante, por supuesto que tiene que estar sobre la mesa. Uno no puede descartar nada a priori. Vamos a una pausa, vuelve Mirna Schindler. Y académico de la UCLA, Sebastián Edwards, ha dicho del Frente Amplio que adolece de buenismo, de tener una visión infantil del mundo, que muchas de sus propuestas cabalgan entre lo atolondrado y lo pueril, que atentan contra los ciudadanos de bajos recursos y que radicalmente son hostiles al capitalismo, pero viven en cómoda colusión con él. Todo esto a propósito de, fue por el 10%, pero por otras decisiones que toma la colectividad. Pero cuando yo a usted lo escucho hablar de que hay que terminar con las AFP como concepto básico para poder llegar a acuerdos con la oposición en términos programáticos, me pasa que lo veo un inalcanzable, porque si usted le consulta a la mayoría de la gente no está por terminar con la AFP. La gente lo que quiere es un sistema más digno, más justo, que se le hagan intervenciones, pero en la calle no está la idea de que todos mis fondos van a ser administrados por otra entidad distinta necesariamente, ¿no? Entonces le pregunto, ¿hay algo de lo que dice Sebastián Edwards que a veces también los traiciona en sus propuestas? Sebastián Edwards era de los que decía que se iba a acabar el mundo con el 10%, ¿no?
de ese grupito de economistas. No sé si dijo exactamente eso, pero independiente. Seguramente, claro, no deben haber sido las palabras textuales, pero era ese más o menos el tono antes. Mira, en el trabajo que nosotros tenemos en el territorio, en Magallanes en particular, en donde estamos permanentemente conversando con sindicatos, con juntas de vecinos, con diferentes agrupaciones sociales, el tema de las AFP es muy sentido, muy sentido. Y cuando tú le dices, las AFP hoy día son parte del problema y no de la solución, la gente está de acuerdo con eso. Ahora, yo no pretendo erigirme acá como el fidedigno representante de los intereses de todo el pueblo, porque no lo soy. Soy representante de la región de Magallanes y lo que me toca ver en mi territorio es que la gente no quiere más AFP y que quiere efectivamente un sistema digno que no sea un negocio. Hoy día las AFP son, como negocio, parte del problema. Yo creo, además, que esto que tú dices que se ve como inalcanzable, puede ser cierto. A veces las cosas se ven como inalcanzables. Cuando planteamos Asamblea Constituyente... La unidad de la oposición, el 2005, pero es que cuando planteamos esto, el entonces senador Camilo Escalona nos mandó a fumar opio. Perdón, diputado, frente a lo inalcanzable o alcanzable, y nos queda poco tiempo. Usted está en política hace poco, pero como dirigente estudiantil, si uno junta los dos espacios, son muchos y ha tenido una evolución muy rápida. ¿Quiere seguir en política? ¿Quiere seguir en la Cámara de Diputados? No, eso está absolutamente claro. ¿No va a ser diputado? No voy a seguirse en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un compromiso en el Frente Amplio de, más allá de lo que diga la ley, no ir a más de una reelección, o sea, no estar más de 2 periodos en un cargo. Respecto a lo inalcanzable, y voy a tratar de responderte la pregunta de la política, respecto a lo inalcanzable, hay una frase que se le atribuye a Galeano, pero Galeano dice que era de un director de cine, que dice, camino un paso, tú das 2, camino 4 pasos, tú das 8. ¿De qué me sirve la utopía si nunca la voy a alcanzar? ¿Y dónde va a perseguir su utopía? La utopía, compañeros, me sirve para caminar, dice. ¿Y dónde yo creo la que nosotros estamos caminando. ¿Pero dónde la va a perseguir su utopía? ¿En qué camino? ¿Hacia dónde? ¿En qué ruta? Si no va a estar en la Cámara de Diputados, ¿dónde va a ir? Yo no es algo que tenga definido en este momento. ¿Un municipio? Pero no. Yo creo que hace bien salir de la política de tanto... O sea, no que tus condiciones materiales de reproducción de la vida no dependan de estar en un cargo público. ¿Cuánto lo afectó estar en la Cámara de Diputados para que se vea, para que hoy día tenga la sensación de que lo mejor que usted dé un paso al costado por un tiempo? Yo creo que la Cámara de Diputados genera, el estar permanentemente en un ambiente tan hostil y con tan alto nivel de exposición, genera también un nivel de achatamiento de las ideas y creo que es importante ir a renovar las convicciones de tanto en tanto, fuera de... Yo nunca voy a salir de la política propiamente tal, porque es lo que me interesa el espacio público, me interesa el debate hacia dónde vamos como Chile, y no solamente como Chile, conversábamos recién en el tiempo en Latinoamérica, el mundo mismo. Pero creo que uno puede hacer un aporte desde diferentes frentes. Y yo creo que es bueno oxigenarse, mirar afuera, ver qué está pasando en el resto del mundo y después eventualmente estar disponible para otros desafíos, pero hay que salir de vez en cuando. Yo creo y en esa línea, siguiendo un poco con la línea de Mónica, los errores. ¿De qué se arrepiente? A ver, ¿De tanto o de tampoco ese silencio? No, es que de la soberbia inicial. Yo creo que el tema de la soberbia generacional, de la cual yo fui parte, creo que tenemos que hacer una autocrítica más sentida respecto a eso. Porque la historia no parte con nosotros y por lo tanto hay que entender, como decía antes, que somos herederos de una posta más larga y por lo tanto tener una sed de aprender también de quienes nos antecedieron y quienes todavía tienen mucho que aportar. ¿Exconcertacionistas, por ejemplo? Pero por cierto, exconcertacionistas, excomunistas, o quienes estuvieron en primera fila antes, desde Mireya Baltra hasta, qué sé yo, la experiencia de Luis Mayra o la experiencia de, no sé, la Moy de Toá. Y en esa línea, conversar con tener diálogos generacionales. Claro, que para nosotros, sí, y en ese sentido, ¿qué rescata usted de los gobiernos de la concertación? Que diría, estos son elementos que le hicieron bien al país y que deben ser considerados en una proyección hacia el futuro. Mira, yo tengo un juicio crítico de lo que fue el proceso de transición chilena y creo que es totalmente legítimo que como generación seamos capaces de juzgar la historia. Esto que decía, creo que acá en la red también no sé si una militante de la UDI, de que cómo podemos hablar de cosas que no vivimos, como la historia no existiría, si es que Santelices creo que era. Macarena Santelices, ella. Pero fue ministra de Estado.
Bueno, sí. Pero más encima, más terrible todavía. Yo creo que tengo una visión crítica de la transición porque Edgardo Benninger, en su libro Gobernabilidad, Lecciones para la Democracia, dice algo que es que yo creo que es muy clave para entender la transición. Sí. Dice, nosotros veníamos con un mandato de cambio total y el desafío que teníamos era legitimar el modelo, el modelo económico que venía de la dictadura. Y para eso yo creo que se silenció o se alejaron del pueblo, como mencionaba Alejandra. ¿Y para qué rescato? Yo creo que es indesmentible, por ejemplo, el aumento de cobertura educacional. Creo que el segundo gobierno de Michelle Bachelet, o el primero, el avance en educación parvularia, la reducción de la pobreza, pero que vimos que hay una pobreza escondida muy grande también. O sea, hay diferentes cosas. Hay nada, pero diputado, una pregunta de Lematus, una pregunta de Mónica González. Sí. Diputado, para aterrizando de nuevo en el presente, por favor. El desafío de incorporar a los independientes en la Convención Constitucional se puede hacer por dos caminos, o en los cupos de los partidos o facilitando, reduciendo los requisitos que tienen actualmente. Mi pregunta es, ¿ustedes van a hacer como una búsqueda activa de casos de dirigentes sociales no conocido, porque poner a Luis Mesina en realidad sería una ventaja para el partido porque podría arrastrar muchos votos, pero búsqueda activa de casos como el BAC del Ministerio de Salud, entre dirigentes no conocidos pero activos localmente y cuya voz necesita ser escuchada en la Convención Constitucional? La respuesta categórica a esa pregunta es sí. Tiene que ser así, si no el Frente Amplio pierde mucho sentido. Vamos a trabajar, estamos trabajando en eso intensamente. Y lo que le quiero decir a los dirigentes sociales que con arraigo territorial, porque es que el Frente Amplio, y me la juego con esto, le tiene que abrir las puertas. Mónica, ¿tienes una última pregunta? No, solo decir que no queda espacio, no queda tiempo, que el jueves empieza el juicio del magnicidio de Eduardo Frei Montalva, que por favor entendamos, este no es un problema político, este es un problema de justicia sobre las violaciones a los derechos humanos y el primer magnicidio que se ha producido en este país. La entrevista que dio Claudio Feller, abogado de uno de los imputados, es vergonzosa hoy día. Porque predispone a los jueces de alguna otra manera. Dice, bueno, si un juez que va a fallar en el caso Frei, digamos, dispone de alguna u otra manera una situación distinta a lo que muchos políticos creen puede condicionar su carrera judicial. Y pensemos solamente que la impunidad solo favorece la violencia de que ellos terminan de ser escépticos frente a la justicia. Y favorece, hace que se repitan esas cosas también. Así es. Bueno, como si usted se va, le vamos a regalar este libro que es... gracias, digamos, a Penguin Random House, Tomar Refugio, para que se busque su refugio. Interesante, ilustrado, muy bonito. Muchísimas gracias, diputado Boric, por haber estado. Muchas gracias y reitero una cosa cortita. La entrevista del ministro del Interior es inaceptable hoy día. Está justificando las violaciones de los derechos humanos hechas por la policía por ineptitud del gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que hay que leerla y hay que encararlo públicamente porque no vamos a aceptar que sigan habiendo violaciones a los derechos humanos en nuestro país, no a 20.000 kilómetros de distancia, acá en Chile. Para que la gente la lea, es la portada, es el artículo principal del diario La Tercera. Usted puede ir y ahí revisar las declaraciones que hace el ministro Víctor Pérez respecto a el actuar de Carabineros y las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el estallido social. Queremos agradecer a Jorge Elegorriaga, dueño de Pastelería Candel, que siempre nos tiene, esto es una muestra, pero siempre nos tiene ahí en maquillaje. No son plásticos. No, voy a sacar uno yo para demostrar que no. Mónica, voy a demostrarte que no. ¿Por qué no te sirvo? No vaya a hacer cosa que te quede ahí el día. Pero te sirvo. No te preocupes, después nos quedamos conversando. Pastelería Candel, muchísimas gracias. También Sarrica Rodríguez, que siempre me ayuda a mí con el vestuario. Muchísimas gracias. Tenemos para el cierre 20 segundos, si quieren, un minuto para cada. ¿Quieren decir algo? No, gracias. Acá, oye, ¿todo listo? Gracias por el espacio. Como entrevistas incisivas que te apretan así no son tan comunes y en verdad como hace bien para formarse. Yo creo que es bueno para que siga existiendo este tipo de periodismo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Matus, también allá en la ciudad de Nueva York. Gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde de día domingo. Viene ya la franja electoral, así que nos quedamos atentos.